Días a todos, qué alegre comenzar esta semana buscando siempre del Señor, buscando aprender más de Él. Sean todos bienvenidos a este espacio de Corazones de Mujer. Siempre estamos buscando más del Señor. Queremos, de verdad, queremos ser obedientes a Él, queremos seguir aprendiendo de su palabra juntos, juntas. Queremos reconocerle a Él como nuestro Dios, como nuestro Rey, el único digno de toda alabanza, toda adoración. Y pues aquí en El Salvador estamos de vacaciones, así que para imaginarlo les puse ahí el fondo de la playa para que puedan pensar que estamos ahí, pero siempre seguimos buscando al Señor y buscando obedecerle. Y pues en otros lugares, qué bueno que pueden estar con nosotros, ya sea aquí en Zoom, les invitamos a acompañarnos, pero también si están desde Facebook, también estamos queriendo estar con ustedes. Les invito a orar. Padre, gracias porque en esta mañana podemos presentarnos delante de ti, reconocerte a ti, Señor, como nuestro Señor, como aquel de quien queremos aprender más, aquel a quien nosotros necesitamos en cada minuto, en cada segundo. Queremos, Señor, ser esas personas que tú quieres que seamos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de tener un ministerio como este, especial para nosotras, para buscarte, Señor, juntas. Oro, Padre, por aquellas que quizás todavía estén dudando si unirse o no en este espacio. Te pedimos que tú las convenzas, Señor, y que juntas podamos tener un buen tiempo. Gracias, Señor, por todas tus bondades, por tus maravillas, porque tenemos nuevas misericordias, Señor, en esta mañana, como tu palabra nos lo dice. Y también porque podemos acercarnos confiadamente ante el trono de tu gracia, Señor. Amén. Queremos, Padre, bendecir tu nombre, queremos exaltarte solo a ti, queremos Ujú. que seas tú el que nos limpie, Señor, de todo aquello que no te agrada, que nos ayudes a reconocer y que pues por medio de tu palabra seamos confrontadas, Señor, a la obediencia. Gracias, Señor, gracias por estar siempre con nosotros, en nosotros, y oramos por cada una, Señor, de nuestras hermanas que tienen quebrantos de salud. Tú las conoces. Oramos por aquellas que también verán quizás la grabación después o de Ujú. alguna manera será visto en Facebook, Señor, por alguien que pueda Ujú. saber, Señor, que tú estás interesado en él o en ella, que tú le amas y que quieres, Señor, que ande en tus caminos. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Antes de que empiece Trini, pues quiero también darle la bienvenida a todos y pues empezamos este un nuevo mes, agosto. Ya estamos más de la mitad del año y este mes pues es muy especial para mí, para el grupo. Este mes vamos a cumplir 5 años de estar aquí juntas, 5 años casi ininterrumpidamente de juntarnos todos los lunes, ¿se puede usted imaginar eso? Y yo doy gracias a Dios por la fidelidad del Señor con nosotros y por la fidelidad de las hermanas que han estado desde el inicio. Ha sido tremendo ver también que ellas han estado ahí fieles, así que gracias a Dios. Y entre las cosas que tenemos este mes, pues algo extra es que estamos transmitiendo cada día un momentito, le llama un tiempo con el Señor. No pasamos de 15 minutos, sí nos pasamos en el tiempo que tuvimos oración, pero eso era necesario, pero son de 10 a 15 minutos de ir a la palabra y aprender algo para ese día. Así que las motivo a que se junten, todas tienen el libro y la que no tiene, pues está consiguiéndolo, gracias a Dios. Así que ahí estamos, en uno de los esfuerzos. Y solo quiero dejar la petición quizás más grande que tenemos para este mes es la actividad de la celebración del aniversario que la vamos a hacer allá en Forward el domingo 24 de agosto. Oren por toda la preparación. Ya el grupo que tengo allá empezó a ya pensar, ya algunas dijeron, estamos aquí listas con esto. Y nuestra hermana Sonia va a ser la conferencista. Así que oye, oren por ella, porque sin lugar a dudas ya empezó a prepararse también. Así que bendiciones a todas y Señor, que pueda bendecir grandemente a Trini en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.
Ujú. Amén. Bueno, esta Ujú. mañana vamos a continuar con nuestro libro de 31 días de sabiduría en Proverbios. Vamos a continuar. Hace algunas semanas vimos el día 15 y ahora vamos a estar cubriendo o tratando de cubrir el día número 16. Queremos seguir pensando en lo que Dios quiere que veamos en su palabra y voy a comenzar invitándoles a buscar en su Biblia el Proverbio capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Yo voy a compartir en la pantalla también porque es una versión quizás que no todas tenemos. Si usted tiene, valga la promoción, ¿verdad? Pero si usted tiene Your Version, puede buscarlo ahí, la TLA, la traducción en lenguaje actual, y vamos a leer el capítulo, porque yo creo que es importante. Y nuestra hermana Alma nos ha dado ejemplo de esto muchas veces, ¿verdad? Nuestra directora del programa, de que invertir en leer la escritura es siempre una bendición. Entonces les invito a leer conmigo Proverbios capítulo 4. Si tiene esa versión, está bien, si no en la versión que usted tiene. Dice, queridos jovencitos, cuando su padre los instruya, préstenle atención si realmente quieren aprender. No como maestro les doy este buen consejo, como maestro les doy este buen consejo. No abandonen sus enseñanzas. Yo también fui niño, tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Mi padre me dio este consejo. Grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando. Así tendrás larga vida. Hazte cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas. Jamás te apartes de ellas. Si amas a la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que posees. Valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto y quedarán admirados de tu gran sabiduría. Escúchame, jovencito, hazme caso y vivirás muchos años. Yo, como maestro, te enseño a vivir sabiamente y así y a siempre hacer el bien. Vayas rápido o despacio, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. No te juntes con la gente malvada ni sigas su mal ejemplo. Aléjate de su compañía. Aléjate y sigue adelante. Esa gente no duerme hasta que hace algo malo. No descansa hasta destruir a alguien. Y en vez de comer, se satisface cometiendo maldades. Y en vez de beber, festeja la violencia que comete. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el versículo 17, porque son los que vamos a cubrir. Ya en la primera oportunidad vimos los primeros 9 y ahora veremos a partir del versículo 10. Y quiero que veamos cómo se hace otra vez un llamado ahí a la obediencia y cómo el padre, maestro que está dando la instrucción, quiere que su discípulo, su hijo en el caso, ¿verdad? Pueda seguir la obediencia y ser una persona que tenga éxito. Claro, no el éxito como el mundo lo puede ver, sino como la palabra del Señor nos enseña. Por eso le dice que no, o sea, no solo como padre le está dando la instrucción, sino como maestro, como alguien que sabe, como alguien que es capaz de enseñar y que pues le ha mostrado también que lo importante que es hacer el bien. Y me gusta lo que dice en el versículo 12, vaya rápido o despacio. Miren, la idea es que no importa cómo usted lleve su vida, lo importante es que busque el agradar a Dios, que busque el andar en la obediencia. Y le enfatiza que hay algo que aceptar y eso que aceptar son las enseñanzas, pero no habla de cualquier enseñanza ni de que, como por ahí, ¿verdad? Alguien que he escuchado más de alguna vez que le dice, es que haceme caso. Y cuando el niño dice, pero ¿y por qué? Porque yo digo, porque soy tu papá, pero en este caso no es así. En este caso, él está basando su enseñanza en lo que él a sí mismo ha recibido del Padre, de Dios, por medio de la Escritura. Y aquí hay un llamado que sí es bien fuerte y que es para todos.
No te juntes con gente malvada, ni sigas su mal ejemplo. ¿Saben qué es la idea aquí? No es que no le voy a hablar si yo sé que hay una persona mala, no le voy a hablar. No, no, o sea, no. Sí le puedo hablar, sí le debo hablar de Dios, de Jesús, que hay una una oportunidad, que hay un nuevo camino que él puede seguir, pero no me voy a juntar en el sentido de andar con esas personas, porque yo no sé, pero mi abuelita, ya les he dicho de los dichos de mi abuelita, ¿vea? Ella decía, el que anda entre la miel, a algo se le pega. Si usted anda con gente que habla usa malas expresiones para hablar, lo más probable es que dentro de poco usted la va a terminar diciendo, porque hay una contaminación, o sea, nuestra mente, nosotros tendemos a imitar y tendemos para ser aceptados, a hacer lo que los demás hacen. Entonces, esto especialmente para un jovencito, ¿verdad? Pero para todos, en toda edad, tenemos que ser conscientes. Y miren lo que dice en el versículo 15, aléjate de su compañía. O sea, no es bueno, no, mire, si usted va, también he conocido personas que dicen, no, pero si es que yo puedo ir y no voy a hacer lo que ellos hacen, probablemente las primeras veces no lo va a hacer, pero después va a comenzar, ya no solo va a medio reírse de los chistes de doble sentido, sino va a comenzar a querer contarlos o a querer ser partícipe, o bueno, se va a contaminar. Es de más, o sea, somos así, los seres humanos. Entonces le dice él, aléjate y sigue adelante, porque los vamos a ver, los vamos a encontrar. La gente que hace lo malo en nuestro diario vivir, les vamos a ver, les vamos quizás a saludar, pero sí, compártale. Y si es una persona que realmente puede aprender, excelente, usted habrá hecho algo bueno por ella. Pero si es una persona que no, porque ustedes saben también que hay personas que deciden así, ¿verdad? Ah, no, yo con Dios nada. Una vez le compartí a una persona y ¿saben cuál fue su respuesta? Mire, me dijo, ¿sabe qué voy a hacer? Antes de morirme, voy a arreglarme con Dios. Y yo de verdad no pude más que sonreír y decirle, ¿y usted cómo sabe que va a tener tiempo? Ay, unos minutos, me dijo. No sabe si va a tener tiempo, no sabe. Y además, eso es querer ganarle la vuelta a Dios, ¿verdad? O sea, querer salir adelante de lo que Dios ha dicho. No, Él dice que tenemos que andar en sus caminos. Y ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Y tenemos que obedecer a Él, porque Él es nuestro Padre Celestial. Entonces dice esa gente, ay, esto a mí me llama mucho la atención, fíjense, porque a veces uno piensa que la gente hace cosas malas porque tiene la oportunidad de hacerlo, porque surgió, vea, o por como me hizo mal, le hago mal. Y bueno, yo al menos así pensaba. Pero vea lo que dice aquí, esta gente no duerme hasta que hace algo malo. O sea, lo planean. Es algo que ya están dándole vueltas en su cabeza. ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy? Ay, no, no sé si usted ha conocido gente así. Probablemente sí, porque hay varias personas así. Yo no quiero decir muchas, pero la verdad que la Biblia dice que sí son muchas, ¿verdad? Si usted recuerda, y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando nosotros somos enseñados a andar por el camino de la verdad, también se nos muestra que hay un camino diferente, un camino ancho por donde todos quieren ir, por donde la mayoría va, y el otro camino hacia lo de Dios es un camino angosto, así lo describe la Escritura. Entonces esta gente no duerme hasta que hace algo malo, no descansan hasta destruir a alguien. Ay, no, imagínense qué corazón. Ay, yo quizá, no sé, a mí me cuesta pensar que alguien deliberadamente pues, se pone a pensar, incluso antes de dormir, imagínense, se pone a pensar, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero sí he conocido personas así, que están pensando, es que lo que me hizo, yo no lo puedo perdonar. Qué triste que tengan una actitud así, porque están atados. Y ustedes saben que, por ejemplo, el perdón, cuando no se otorga, el que lleva más la carga es el que no lo da. Porque el otro a lo mejor ya se le olvidó, ya ni se acuerda lo que le hizo, pero usted sigue cargando y sigue sumándose ahí en el costal, ¿verdad? Ahí las cosas malas que le van haciendo y total usted lleva una gran carga. Eso debe ser muy triste. Claro, otra vez no estamos hablando, digo otra vez, no lo he dicho ahora, pero en otras ocasiones sí, no estamos hablando de, soy cristiana, háganme todo lo que quieran. O sea, no, yo debo apartarme de las personas que son así, aquí lo dice en el proverbio.
Entonces, si yo me aparto de ellos, pues no me van a poder afectar de esa manera. Pero sí, tarde o temprano habrá personas en nuestro camino. Y la otra parte, miren, del versículo 17 dice, en vez de comer, se satisface cometiendo maldades. En vez de beber, festeja la violencia que comete. ¡Ay, qué terrible! ¿Verdad? Porque imagínense la comida, algo indispensable, algo bueno, hay gente que hasta se pone de mal humor cuando tiene hambre y no tiene accesible y no puede comer en el momento. Mi hermano, que ya está con el Señor, era así. Si yo veía a mi hermano, él era serio, pero conmigo no, ¿verdad? Pero cuando yo lo veía así que tenía hambre y andaba desesperado, era mejor no acercarse. De veras, era mejor no acercarse. Pero en este caso la gente prefiere hacer las cosas malas que comer, que un instinto básico, algo tan necesario. Y en vez de beber, que es otra cosa que sin la que no podemos vivir, festeja la violencia que comete. Ay, no, qué triste, ¿verdad? Qué triste una persona así, pero las hay. Entonces, nuestra responsabilidad es alejarnos de ellas. Y por favor, que quede claro, no es que no les podemos hablar, sí podemos hablarles para testificarles del Señor, para invitarles a hacer cambios en su vida, para invitarles a andar en los caminos del Señor, pero no para participar de sus cosas, ni para fomentarles, porque hay personas que dicen, no, yo eso no lo voy a hacer, ¿verdad? Hay que lo hagan ellos, pero si usted está ahí donde lo hacen, es partícipe. De una forma o de otra, está siendo partícipe de lo que estas personas están haciendo. Y a veces son grupos, supongo que usted habrá conocido personas así, que son grupos que se ponen de acuerdo para hacer las cosas malas, para ponerse en contra de alguien, ay no, de verdad que yo creo que a los cristianos nos cuesta pensar y aceptar esas situaciones, pero son reales. Y bueno, ahora quiero que resumamos esto de alguna manera, compartiendo con ustedes una presentación que, como les repito, es la segunda parte de lo que ya vimos. Los primeros versículos nos recuerdan cómo estaba interesado en que su hijo anduviera en los caminos de Dios, que anduviera en obediencia, pero aquí nos va a hablar un poquito más de algo que hay opciones. Y esto, miren, incluso para los hijos de Dios, tenemos opciones. Yo puedo decidir andar por el camino de la justicia, o sea, por el camino de Dios, por lo que a Él le agrada, por lo que Él espera de mí, o puedo decidir el otro camino. Aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando de elección, cómo vivo yo aquí. A mí me cuesta mucho también entender cuando hay personas, hijos de Dios, que deliberadamente hacen lo malo, así como, les voy a decir algo muy sencillo para muchos. Y cada quien es responsable de sí mismo y todos somos seres humanos. Podemos fallar, fallamos, o sea, no es que podemos, fallamos de muchas maneras, pero a mí me afecta. Estoy hablando de mi testimonio. A mí me afecta. He estado en reuniones con líderes, así, personas de mucha autoridad, personas, y cuando hablan así, no cuando están enseñando, pero sí cuando hablan, conversan así en una comida, por ejemplo, o algo así, y de su boca salen malas expresiones, así, deliberadamente. Es que, miren, a mí me choca. O sea, no sé a usted, a mí me choca. Y no porque no conozca esas palabras, y yo me convertí a los 16 años, ya había escuchado muchas, y se escuchan, ¿verdad? En el ambiente se escuchan. Eso me hizo recordar de un jovencito, era en el colegio donde yo trabajaba, era un joven de buen testimonio, era un hijo de Dios, así que se comportaba bastante bien, y en una ocasión estábamos viendo un partido y él era alto y yo soy chiquita. Entonces él estaba hacia atrás y yo estaba adelante, pero un grupo pequeño, ¿ve? Y de repente, mire, empezó a decir unas expresiones y yo reconocí la voz y yo no sabía qué hacer, pero claro, yo era su maestra y él era mi estudiante. Entonces solo me di vuelta y lo vi. Miren, yo creo que él hubiera querido meterse debajo de una piedra. Y no le dije nada, solo lo vi.
claro, cuando yo me fui, me cambié de lugar y tenía que ir a dar clase, me fui y él se quedó ahí, pero solo me dijo, perdón, señor. Ahí en ese tiempo nos decían señor, perdón, señor. Y yo solo lo llamé así un poquito, alejarlo un poquito del grupo, ¿verdad? Y le dije, ¿qué sentís? Vergüenza, me dijo. ¿Sabes qué? Le dije, no voy a decir su nombre porque no va a ser que alguien lo pueda conocer, alguien que escuche. Y le dije, ¿sabes qué? Sentí vergüenza conmigo, pero el que te escuchó desde que las pensaste y comenzaste a decir fue el Señor. Y con Él sí debemos tener vergüenza, le dije. Yo soy humana como vos y no digo esas palabras, pero puedo hacer, hago otras cosas. Pero Él le dije, ¿qué espera de vos? Y bueno, platicamos un ratito, me fui a dar mi clase y todo. Miren, a partir de allí, yo creo que hubo un cambio en él porque todavía su testimonio mejoró. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a veces somos confrontados por otras personas, pero por quien debemos ser confrontados realmente es por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y es a Él el que le rendimos cuenta. Es a Él el que lo hacemos partícipe. Imagínense qué terrible. Lo hacemos partícipe de nuestras acciones porque Él está en nosotros. No es como que le voy a decir, mira, Espíritu, quédate aquí y yo me voy a ir a hacer esto. Ay, no, o sea, no se puede. Ay, no, que el Señor nos ayude de veras a escoger lo que, lo que Él realmente espera que escojamos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el camino de la justicia versus, o sea, no va a la par, no va junto, es o escojo uno o escoge el otro. En es el 13, que ya lo vimos, nos habla sobre el camino de la justicia. Siempre, siempre hay elección. El camino de la justicia tiene que ver con cómo andamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios, a lo que la escritura enseña. Y otra vez aquí, la importancia de conocer la palabra, no de lo que me digan. Mire, qué bueno si usted tiene un buen pastor, un buen maestro de escuela dominical, tiene un buen líder de discipulado. Qué bueno, excelente, busque siempre lo mejor. Pero somos llamados a tener una comunión directa con el Padre. Y esa es por medio de su palabra y de la oración, ¿verdad? En la que nosotros nos comunicamos con Él. Él nos habla por medio de su palabra. Claro, usa otros medios, usa, qué sé yo, personas que enseñan la palabra. Hace poquito estaba oyendo, ahí iba pasando canales en algo y vi una enseñanza de este hermano Sixto Porras y me llamaba mucho la atención cómo él estaba haciendo énfasis en que no deben ser las emociones las que nos controlen, sino la razón. Y yo me puse a pensar, por lo que iba a enseñar, qué importante es que nuestra razón esté basada en las enseñanzas de la Escritura y no en lo que la gente cree, no en lo que dicen, no en lo que mi sociedad, mi comunidad, no en lo que la Biblia dice. Así yo puedo discernir cuando me están poniendo cargas que no son de acuerdo a la palabra. O al contrario, ¿verdad? Cuando me están dando más libertades de la que la palabra realmente dice, como estos líderes que les mencionaba, que yo no entiendo cómo, pero ellos creen que hablar con ese lenguaje no es malo. Y que, pues, digo yo, "Ay, ellos pensarán que no, pero no entiendo cómo pueden pensarlo, pues, si se ponen a pensar lo que significan esas palabras. Yo tuve la ventaja que desde antes de ser cristiana, mi mamá desde chiquitos, ella no permitía malas expresiones en casa, a nadie, ni a mi papá, ni a nadie, ni a aún a las visitas les decía, no, mis hijos le oyen, yo recuerdo eso. Pero cuando alguna vez se escapó algo, recuerdo una vez que a mi hermano se le escapó algo, ¿y saben qué hizo mi mamá? Vaya, anda a traer el diccionario, le dijo. Y pues él fue a traer el diccionario. Buscar la palabra, mire, significaba algo tan feo que yo, o sea, yo dije, ¿cómo pudo decir eso? Y no éramos cristianos en ese tiempo, así, temerosos de Dios, instruidos en la palabra. Pero mi mamá era una persona que tenía ética y una persona que buscaba ser correcta. Entonces, a mí me dio una gran lección. Cuando escucho una palabra y tengo duda, busco qué significa o Dios manda a alguien que me diga. Hace poco utilicé una expresión que se usa corrientemente y no la voy a decir, claro, pero o sea, no acostumbro decirla, no es una mala expresión,
pero tiene como un doble sentido y yo no lo había visto así. No, de veras. El Señor sabe que no miento, no lo había, pero Dios mandó a alguien que me dijo, si supieras lo que eso significa, no lo usaría. Y miren, solo me dijo así y yo me fui a buscarlo. ¿Qué significa? Bueno, ahora Internet le facilita todo a uno, ¿verdad? Así que esa expresión volverá a salir de mi boca. Bueno, pero esto tiene que ver con decisiones diarias. Miren, no es como, yo ya decidí, yo no vuelvo a decir esas palabras. Y sí, está bien, debemos decidirlo, pero cuando tengamos la tentación de volver a hacerlo, volver a decidir no usarlas. Estoy usando algo así que pues no es muy trascendente, digamos, ¿verdad? Para el testimonio de alguien, claro que sí, pero quizás no afecte tanto en algún sentido. Pero nosotros debemos ser conscientes cuántas decisiones, bueno, desde si nos levantamos, a qué hora lo hacemos, si ponemos alarma, no ponemos alarma, de qué nos vamos a vestir, si nos vamos a bañar o no, claro que sí, ¿verdad? Pero hay personas que también que toman esa decisión. Para mí no hay opción. Yo soy así, no, bañarse es indispensable. Pero conocemos personas, incluso tengo amigas de allá del otro lado del mundo, que no lo hacen diariamente, pero el asunto es que decidimos qué vamos a comer o no vamos a comer, vamos a tomar café, vamos a tomar, cuántas decisiones hacemos y en cuántas de ellas tomamos en cuenta a Dios y en cuántas de ellas somos conscientes. Esas que he mencionado no son así como trascendentes, ¿verdad? Pero debemos recordar que nuestras decisiones diarias tienen un impacto en el camino que elegimos seguir hacia la justicia. Por ejemplo, si elijo hacer mi devocional o no. Por ejemplo, si elijo orar o no. Esas sí son decisiones que de acuerdo a cómo lo haga, a las decisiones que tome, van a tener alguna influencia en mi vida. Recuerdo ahora lo que decía Martín Lutero. Él decía que mientras más cosas tenía que hacer, más tiempo tenía que pasar orando. O sea, si su día iba a estar muy ocupado, él tenía que pasar más tiempo orando. Si hiciéramos esa práctica, creo que nuestras decisiones muchas veces serían diferentes. Seamos conscientes de que nuestras decisiones influyen en nuestra realidad. Ahora, en los versículos del 14 al 17, encontramos claramente advertencias sobre el otro camino. Allá tenía que ver lo que les mencioné antes sobre andar en el camino de la justicia, escoger sobre el camino de la justicia, sobre el camino de la maldad, sobre el camino adverso a la voluntad de Dios. Y aquí nos dice el por qué. ¿Por qué debemos decidir andar por el camino de la justicia? ¿Por qué debemos decidir andar por el camino del Señor? Primero, porque hay peligros en el camino del mal, peligros serios. Y a veces no somos conscientes de eso. Los versículos advierten del camino del mal que conlleva a la destrucción y el sufrimiento. Otra vez, aquí no estamos hablando del destino final, ¿verdad? De la salvación o no salvación. Estamos hablando de lo que vamos a costar aquí, mientras estamos aquí sobre la tierra. Las decisiones que tomamos si andamos en el camino del mal, pues nos llevan y muchas veces al sufrimiento. Es triste, pero real. Es que cuando decidimos por el camino del mal, somos advertidos que lo que estamos haciendo es ignorar la sabiduría. Y usted recordará que desde el primer capítulo de Proverbios, en el versículo 7, se nos recuerda que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y qué es el temor del Señor? Pues andar en obediencia. Si yo sé, estoy consciente de la soberanía de Dios en mi vida, entonces yo quiero ser una persona sabia. Pero si yo me voy por el camino del mal y escojo hacer lo malo, estoy ignorando todo lo que Dios quiere que yo viva. Y después sufrimos consecuencias. ¿Han oído ustedes a las personas que dicen, es que Dios quiso que me pasara? O sea, no, usted escogió, usted decidió y entonces las consecuencias, Dios lo permite, claro, ¿verdad? O sea, él podría evitarlo, sí,
pero Él no es así, o sea, Él nos, desde el principio, ustedes recordarán con Adán y Eva, Él ha dado la capacidad de la elección y Él quiere que la sigamos usando. Él quiere que andemos en obediencia por nuestra propia decisión, no por obligación, sino por tú, los hijos de Dios, por ejemplo. La Escritura dice que hemos llegado a ser hijos de Dios porque hemos reconocido la soberanía de Jesús en nuestra vida y la obra de salvación que Él hizo a favor nuestro. Entonces, lo menos que si el justo pagó por nosotros los injustos, porque nadie puede decir, no, yo por mí no, yo soy justo, todos somos injustos, no hay justo ni aun uno, dice la palabra. Lo que podemos hacer es andar en obediencia, andar en el temor del Señor. Y cuando escogemos hacer el camino del mal, estamos haciendo lo contrario. Y también hay advertencias equivocados. Es crucial reconocer la advertencia sobre seguir caminos equivocados. Eh, Miren, quizá no siempre, ¿verdad? Porque Dios es tan bueno y misericordioso, pero la mayoría de las veces cuando tomamos malas decisiones, vamos a hacer desastres y nos vamos a afectar. Y bueno, ahí el Salmo 38 nos dice que lo que debemos hacer es buscar nuevamente al Señor y arreglarnos con Él, buscarla con Él y esforzarnos por andar en obediencia, porque si tomamos caminos equivocados. Muchas veces tomamos decisiones que no deberíamos de tomar y pues la mayoría de veces sufrimos las consecuencias de esas decisiones. Entonces estos versículos del 14 al 17 que vimos desde el principio, si usted no estuvo con nosotros, le invito a que lo busque en la escritura y que reconozcamos de veras que sí hay una advertencia sobre andar en el camino del mal. Fueron dichos a un jovencito, pero son aplicables a toda edad. Todos tenemos la necesidad de andar en Dios y además a veces nos comportamos como jovencitos en cuanto a decisiones. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y Él está ahí para hacerlo, eso es lo bueno, que para andar en el camino de Dios no necesariamente lo hacemos porque yo soy fuerte, no, es porque el Señor, su plan es que yo ande en bien y que escoja el camino del bien. Frente a ustedes en su pantalla tienen ahora lo que nos habla de la elección, el camino de bien, de la justicia y el camino del mal. Todos diariamente somos confrontados ante esta elección. Somos llamadas a elegir lo que a Dios le agrada, porque hay un contraste serio entre ambos caminos y sobre todo lo que les decía, ¿verdad? Lo que vamos a cosechar, lo que vamos a vivir. Y yo creo que es un buen momento para que usted reflexione quizá alguna cosa, alguna situación que está viviendo y usted se la ha atribuido a Dios y a veces hasta nos atrevemos a reclamarle. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, cuando nosotros decidimos, o sea, reconozcamos y pidámosle a Él que por su amor, por su misericordia, por su bondad, Dios es tan bueno, que nos saque de ahí y nos ayude a andar por el camino que a Él le agrada, el camino de la justicia. El camino de la justicia se caracteriza por decisiones morales. O sea, si usted tiene en su vida situaciones, está tomando decisiones que se relacionan con asuntos inmorales, y miren, aquí hay mucho que podríamos hablar. He conocido gente que yo le considero muy correcta en sus decisiones, habla bien, no miente, así en su conversación y muchas cosas positivas. Pero a la hora de hacer la cosa de los impuestos, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero la cosa de los impuestos, mienten. Y yo digo, pero ¿y no están conscientes de que eso también es inmoral? Eso no es correcto. Entonces, que anda por el camino de la justicia, toma decisiones morales y éticas. O sea, lo que los demás ven también tiene mucha importancia. Y no es que no lo va a decir, ¿verdad? O sea, lo voy a hacer de escondida, que nadie se dé cuenta. Ay, eso es otro engaño. ¿Va? Dice, construyen un carácter positivo y un futuro esperanzador. Cuando enseñamos a los jóvenes, y yo diría que desde niños, les enseñamos a tomar las decisiones de acuerdo a la sabiduría de Dios, están construyendo un,
un futuro positivo, un futuro que les va a dar éxito en el sentido de Dios y, y es lo mejor que alguien puede tomar. Pero en cuanto al camino del mal, está lleno de decisiones egoístas y destructivas y lógicamente, ¿verdad? Que pueden llevar consecuencias en nuestra vida, consecuencias negativas y un carácter deteriorado. Otra vez, yo les invito a que cada una de nosotras pueda hacer un autoanálisis. ¿Cómo están mis caminos? ¿Cómo están mis días? ¿Qué estoy cosechando? Y si pues usted, miren, el Espíritu de Dios nos muestra. Entonces, si somos sensibles, hagamos los cambios necesarios. Todos los seres humanos tenemos tendencias a ser egoístas. Nos gusta que los demás hagan lo que a nosotros queremos. Nos gusta que los demás opinen como yo, como nosotros, pero no funciona así. O sea, todos somos diferentes. En el mensaje que les mencioné que estuve escuchando un ratito, él decía, yo conozco mucha gente que ora y le dice, Señor, cambia a mi esposo. Y él hizo mucho énfasis en eso y decía, pero quien realmente debe cambiar soy yo. Y yo no debo andar en los caminos de Dios de acuerdo a las circunstancias que vivo, sino de acuerdo a mi dependencia de Él. Y claro, el que va por el camino del mal es una persona egoísta, es una persona que hay mucho, bueno, a veces todo, ¿verdad? Pero tenemos mucha tendencia egocentrista. Reconozcámosla y con la ayuda de Dios hagamos los cambios necesarios. Y pensemos en el impacto de nuestras elecciones. Cada elección que hacemos nos dirige a un camino que influye en nuestro carácter y en nuestro destino, afectando no solo el futuro, porque pues nadie sabe cuánto va a vivir, pero nos afecta en nuestra vida diaria, nos afecta en cómo reaccionamos. Y es importante eso, que estemos conscientes, que tomemos decisiones previas para cuando enfrentemos la situación. Cada quien sabe. Mi abuela decía, cada quien sabe de qué pie cojea, pero la idea es que yo sé cuáles son las cosas que a mí me hacen rebalsar, yo sé cuáles son las cosas que a mí me hacen reaccionar mal. Entonces, reconocerlas y desde antes prepararme para no tomar las acciones que yo tomaría normalmente, sino lo que Dios quiere que yo haga. Seamos conscientes entonces que hay dos caminos y que nosotros diariamente elegimos cuál de los dos vamos a, y no solo que una vez al día, a veces son varias veces, a veces muchas, que tenemos que elegir. Entonces, quiero que pensemos, ya hablamos sobre los caminos, ya sabemos que somos responsables, ya sabemos que de acuerdo a lo que nosotros decidamos, así van a ser nuestras acciones y así va a ser que agrademos a Dios o no. Entonces, hay algunas lecciones que quiero que reconozcamos de los versículos que vimos en las semanas anteriores y los que hemos pues conversado ahora. Recuerde, por favor, que si tiene alguna duda, no, no deje de hacerla, que juntos podemos tratar de resolverla o podemos buscarla en la palabra. ¿Verdad? Entonces, algunas lecciones. La sabiduría es esencial para vivir una vida justa y significativa, guiándonos en nuestras acciones y decisiones diarias. No es de una vez y para siempre, ¿no? Es algo que tenemos que hacer constantemente. Como les decía, a veces varias oportunidades tenemos en el día para decidir y algunas decidimos por el camino de la justicia y en otras por el otro, pero así va a ser nuestro resultado también. Reconozcamos la importancia del valor de la instrucción. La instrucción y el aprendizaje son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual, ayudándonos a desarrollar una comprensión más profunda de la vida. ¿Cómo? ¿Cómo nos instruimos? Otra vez, con la palabra del Señor es nuestra mejor instrucción. Miren, y ahora tenemos tantas versiones. Por ejemplo, esa que les leí, a mí me la recomendó alguien y yo, miren, desde que le empecé a leer, me ha gustado mucho porque nos facilita, nos habla, o sea, yo aprecio mucho la versión de 1960, Reina Valera,
porque con esa conocí al Señor leyéndola. Pero ahora que está esta facilidad de tener varias versiones que son traducciones, eh, es una ventaja, porque ahí nadie puede decir, es que yo no le entiendo. Han conocido gente así, que cuando uno le comparte del Señor dice, es que yo no entiendo lo que la Biblia dice, no, no lo entiendo. Pues ahora puede entenderlo, porque lo tenemos en lenguaje actual. Y pues la toma de decisiones, las decisiones informadas, o sea, conocer lo que realmente dice la Biblia para no creer lo que cualquier persona me dice, ni lo que la otra persona cree que dice la Biblia. Ustedes ya han oído esta frase de que un texto sin contexto es un pretexto. Y lamentablemente hay mucha gente por ahí utilizando versículos de la Biblia para callar a la gente. Hay, utilizando versículos de la Biblia, bueno, para decirles pues que una vez un estudiante de bachillerato, yo me acuerdo que estaba copiando y yo sé que es cristiano, yo sabía que era cristiano, entonces me acerqué a él, copiando en un examen, ¿va? Y me acerqué a él y le dije, mira, y le dije su nombre, entiendo que sos cristiano, sos líder de alabanza en tu iglesia, ¿y por qué estás haciendo eso? Y le quité la copia, ¿verdad? Pero le pregunté, ¿y saben qué me dijo? La Biblia dice que no hay que mirar solo lo de uno propio. Y ahí sí hay una frase así en la escritura, pero el contexto, contexto, conozcamos lo que la escritura dice para que no nos hagan creer cualquier cosa. Y en base a lo que la escritura dice, tomar nuestras decisiones. Busque maestros instruidos en la palabra de verdad, no que nos enseñen lo que ellos quieren, pero también vayamos directamente a la palabra. Las decisiones informadas y sabias son cruciales para navegar en nuestra vida, influyendo en nuestro bienestar y felicidad. No quiere decir que no vamos a tener adversidad. Claro que sí, pero sabemos que el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiado, yo he vencido al mundo. Ahí ya ve, o sea, no vamos a estar solos en medio de la adversidad, jamás, en medio del dolor, de la enfermedad. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que nunca jamás nos abandona. Entonces, ¿cómo podemos ya para nuestra vida? ¿Con qué nos queremos quedar? Yo les voy a decir algunas, pero probablemente ustedes tengan más. Y me da mucho gusto que tenemos varias personas ahí si quieren escribir ahí en los comentarios, sería excelente. ¿Con qué se queda usted en esta mañana? Y a las que están aquí conmigo, pues también les vamos a dar la oportunidad de que nos digan con qué se quedan en esta mañana. Pero voy a mencionar algunas. Buscar la sabiduría. ¿De dónde? No, la sabiduría humana. Sirve mucho, miren, a mí me sirven todavía los consejos de mi abuela, los dichos de mi abuela. O sea, tienen sabiduría, pero lo mejor es la de la palabra. Buscar activamente la sabiduría es fundamental para tomar decisiones informadas y mejorar nuestra vida diaria. No queremos sufrir consecuencias, pues no tomemos malas decisiones. La obediencia a la enseñanza, ser obedientes, ya les decía, tiene que ver con el temor al Señor, vivir en obediencia a Él, porque sabemos que lo que sembramos, eso cosechamos. Ser obedientes. Proverbios 4 nos guía hacia una vida más plena y significativa. Me gustó mucho que en el capítulo él le dice a su estudiante, a su hijo, le dice que aunque tenga que pagar un precio por la sabiduría, debe hacerlo. Porque miren, a veces no es fácil. Hacer lo que Dios quiere, a veces no es lo que yo quiero. Muchas veces. Por eso tampoco me gusta cuando alguien ora, Señor, bendice lo que estoy haciendo. Yo debo pedirle al Señor que me guíe en lo que voy a hacer para hacer lo que Él quiere. Y entonces pues va a haber bendición, ¿verdad? Pero bueno, que el Señor nos ayude a andar en la obediencia a la Escritura y pues reconocer que sobre nuestras elecciones vamos a tener aprendizaje en nuestras experiencias y vamos a crecer personalmente. Incluso cuando decidimos mal. Si buscamos al Señor, Él dice que si le amamos a Él y estamos buscándole agradarle a Él, aun cuando fallamos, podemos buscarle a Él y confesar y arreglar y volvernos al camino del Señor. Son cosas importantes, buscar la sabiduría, obedecer lo que la palabra me dice y reflexionar sobre las elecciones, las que ya tomé y las que estoy por tomar también.
A veces esperamos que Dios nos muestre su voluntad. Así he escuchado incluso oraciones. Señor, enséñame tu voluntad. Y desconocemos lo que la Escritura dice. Y ahí hay mucho. Y si la conocemos, ahí mismo vamos a ser instruidos para tomar las decisiones apropiadas, lo que corresponde, lo que Dios espera que nosotros hagamos. Pues como les decía, quiero que algo nos quede en esta mañana y hay mucho que podemos reflexionar. Primero, hay un compromiso con la sabiduría. Me gusta mucho cómo el libro de Proverbios personifica la sabiduría, no la deja ahí como un ente, ¿verdad? Algo que hay que buscar. No, ella está dispuesta a ser eh, nuestra líder, nuestra guía en la palabra. Reflexionamos sobre nuestra dedicación a la búsqueda de la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida, si estamos realmente buscando la palabra. También cómo lo estamos integrando, porque si yo sé lo que hay que hacer, pero no lo hago, dice la Biblia, que me es contado por pecado. Entonces es un compromiso, ¿verdad? Meterme con la palabra para conocer, para ser sabia en mis decisiones. Eso me hace tener que integrar lo que la palabra dice en mis decisiones diarias y vivir con justicia, de acuerdo a lo que la palabra enseña. También implica un esfuerzo consciente por vivir de manera justa y responsable, primero hacia Dios y luego hacia los demás y hacia mí misma también, ¿verdad? Debo ser responsable. Para concluir, quiero que veamos que en las enseñanzas de Proverbios, capítulo 4, versículo del 1 al 17, que son las que hemos visto, el maestro, el padre, instruye sobre la importancia de buscar y valorar la sabiduría en nuestras vidas, en la vida diaria. Miren, no es algo como, para el fin de semana o para las decisiones grandes de mi vida. No, es diario. Y pues que también en la escritura encontramos una guía para una vida justa. La sabiduría ofrece orientación esencial para vivir con integridad y justicia en nuestras acciones diarias. Y hay una transformación continua. Queremos ser como Dios quiere que seamos. Comenzamos tomando buenas decisiones, pero para tomar buenas decisiones necesito conocer lo que la palabra dice. Buscar la sabiduría entonces es un proceso constante que cambia nuestra perspectiva y mejora nuestro entorno, nuestro diario vivir. ¿Queremos evitar consecuencias? Tomemos decisiones de acuerdo a la palabra. Andemos en los caminos del Señor, en el camino del Señor, que está basado siempre en su palabra. Es que siempre volvemos a lo mismo. Miren, ¿qué es lo importante aquí? Conocer la voluntad de Dios y andar en ella. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Sí que me enseñen maestros, eso es bueno. Sí que me disipulen, también es excelente, pero buscarla personalmente. Y si eso le queda en esta mañana, yo me voy a sentir bien. No es para que me sienta bien, ¿va? Es para que agrademos a Dios. Pero sí quisiera que me dijeran, ¿con qué se quedan en esta mañana? A ver si alguien se atreve. A ver, ¿quién de ustedes? ¿De las que están aquí conmigo en Zoom o de las que están? Dice la hermana Dey Bielma, pidamos sabiduría. Muy bien, hermana, tiene razón, tenemos que orar para que Dios nos ayude a tomar las decisiones correctas en cuanto a ser sabias. ¿Alguien más? Y, hermana Cristi, casi lo último que dijo de la reflexión, Ajá, hermana. realmente es un compromiso, porque hay que leerla, pero el Señor también busca hacedores de la palabra, no solo oidores o no solo los lectores que la lean y ya pasó, no, sino que realmente quede para una integración diaria, una aplicación en cada uno de nuestros momentos, ¿verdad? Que son difíciles en cada uno. Y realmente eso de vivir con justicia es responsabilidad, ¿verdad? Para uno mismo y para con los que están alrededor de uno. Y me llega cuando dices un esfuerzo consciente, como quien dice, hay que pensarlo antes de hacerlo. Tiene que haber ah, que entre la palabra a nosotros, pero que ya con hecho pensado la pongamos por obra.
un esfuerzo consciente. Gracias, Ahí hermana la Miriam. reflexión está muy bien. Excelente Sí, aporte. Le agradezco mucho su aporte porque es cierto, de eso estamos hablando, ¿verdad? De que hay un compromiso, tenemos una responsabilidad. Si nos decimos que somos hijas de Dios, aplicándolo directamente a nosotros, sí. tenemos que ser conscientes de que es nuestra responsabilidad, o sea, no es algo como que ya oré, entonces Dios me va a hacer que haga todo lo que Él quiera. No, Ujú. no funciona así, ¿verdad? Tengo que hacer mi parte diariamente. ¿Alguien más que Diariamente, quisiera sí. compartir? Gracias, hermana Miriam. Gracias. Dice hermana Eva, que está con nosotros aquí también, dice por escrito, dice, ante todo, sabiduría. Sí es cierto, así dice la palabra, ante todo, sabiduría. Busquémosla en su palabra, en la comunión con Él, en la guía de su Espíritu Santo en nuestra vida. Una Y lo oportunidad lindo, más. ¿verdad, hermana Sí, Trini? Es que si uno no la tiene, si uno reconoce que necesita algo, dice en Santiago, sí, pídalo, que Él nos la dará. cierto. Gracias, hermana. Y justo Ujú. eso estaba poniendo la hermana Maribel también en Facebook. Dice ella, pedir sabiduría al Señor con conciencia y responsabilidad. Es cierto. Mire Sí. ahí, qué excelente resumen. Dice la Ujú. hermana Eva, perdón, se me fue. Dice hermana Eva, mi versículo, enséñame a contar mis días, que traiga mi corazón sabiduría. Miren, es cierto, ¿verdad? Ese versículo Ujú. lo usa para los cumpleaños. Y es algo que deberíamos de buscar siempre constantemente reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios. Dice también la hermana Maxi en Facebook, dice aplicarlo, el testimonio. Miren qué bonita nos pone ella esta frase, ser intencionales. Sí, de Ujú. eso se trata, ser intencionales. Excelente, gracias. La hermana Vilma Sarabia dice, por cada decisión que tome debe estar basada en la palabra de Dios, ¿cierto? Ujú. Por eso la necesidad de conocerla, ¿verdad? Sí, Muy muchas bien, sí. gracias. ¿Una aporte más? O ya no tenemos más. Creo que va unido a lo que tú dijiste al finalizar de tu enseñanza con lo que dice la hermana Vilma. Eh, Queremos hacer la voluntad de Dios, pero debemos ir a la palabra para conocer su voluntad. Entonces a veces, ay, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿de dónde, verdad? O sea, ¿cómo la vas a saber si no lees, no escuchas, o escuchas y no obedeces? Es bien difícil eso. Un montón de gente tenemos así en las iglesias, que sus vidas no... Es que yo siento que no me pasa nada bueno, que no... ¿Qué estás haciendo tú primero, verdad? No, muchas veces las cosas sí le caen del cielo a uno, pero, pero en la mayoría de veces no es así. Tienes que conocer, ¿verdad? Tienes que conocer la palabra para saber qué es lo que Dios quiere para ti. Y en ese sentido vas caminando en esa senda que el Señor te traza. Ujú. Gracias, Cierto. Tri. Muy buena. Gracias, Almi. Gracias. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos ayude a aplicar lo que aprendemos de su palabra, que nos ayude a ser sabias en nuestras decisiones, que nos ayude a ser constantes en la comunión con Él, a buscarle. Y pues algo que quisiera enfatizar es que no va a ser así como quisiéramos a veces, ¿verdad? Como por arte de magia, ¿no? O sea, Dios no, no es mago. Él lo que quiere es que nosotros vivamos en dependencia constantemente, que le busquemos. Oremos. Padre, gracias porque en esta mañana hemos podido ver un poquito sobre lo que nos enseña Proverbios capítulo 4, Señor. Somos conscientes de que hay dos caminos y que nosotros somos responsables de decidir en ellos, Señor, por cuál vamos a ir. Somos conscientes también de que para andar en tu camino, Señor, necesitamos conocerte, buscarte y ser obedientes. Así que, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes en nuestras debilidades, porque humanamente no podemos vencerlas, pero contigo somos más que vencedoras. Así que, Señor, te pedimos que seas tú quien nos guíe, seas tú quien nos, incluso, Señor, nos deje el querer como el hacer
para buscarte, para meditar en tu palabra, para reconocerte, Señor, en todos nuestros caminos. Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos alejados de las personas que nos llevan a pecar, que nos instan o nos dan el ejemplo. Y, Señor, queremos rogarte que cada una de nosotras o cada uno que pueda escucharlo después pueda ser consciente de la responsabilidad que tenemos como hijos tuyos de andar en tu camino, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestra guía. Amén. Bueno, mis hermanas, la invitación es para el próximo lunes. Vamos a continuar con la enseñanza de Proverbios y pues tenemos mucho, volver a releer estos pasajes, volver a ver la enseñanza, porque a veces eh, se nos van cositas y pues seguir adelante. Dios la bendiga y pues sigamos orando unas por otras. Y como les dije al principio, orar por esa próxima celebración del aniversario el 24 de agosto. Que Dios la bendiga y hasta la próxima. Ujú.